En este video voy a presentar una aplicación de la simulación de sistemas Monte Carlo. Este ejercicio lo voy a realizar con datos históricos tomados del Hospital General Docente de Calderón durante el último año. El área de alimentación prepara las dietas para cada paciente con un porcentaje de error de 10 a 30. Se actualiza el número de pacientes mediante una distribución normal. El precio de cada dieta es de 2,86 y el costo es de 1,54. El área de alimentación es capaz de cubrir las dietas faltantes. Sin embargo, en el proceso se ha identificado que existe una alta cantidad de dietas preparadas extras que no se entregan a pacientes, lo cual constituye una pérdida. Nuestro objetivo es disminuir estas comidas preparadas determinando el factor más variable para aplicar un plan de acción, lo cual lo realizaremos mediante la simulación Monte Carlo, permitiendo así determinar la variación de todos los factores involucrados en el proceso. Se cuenta con la siguiente información. El precio de cada dieta es de 2,86, el costo de producción de la dieta es de 1,54. Se obtiene una tabla de la demanda de pacientes de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y una tabla de la probabilidad de que un paciente coma una dieta al día, 2 dietas al día y 3 dietas al día. Los inputs tenemos los pacientes iniciales, que es el número de pacientes aproximados para los cuales se van a preparar las dietas. Tenemos el porcentaje de error, que es el porcentaje de pacientes que se va a calcular antes de obtener los datos actualizados. Y los pacientes finales, que es el número de los pacientes reales obtenidos de la lista actualizada. Todas estas van a ser variables aleatorias. Nuestros outputs son los ingresos, que es el número de dietas vendidas por el precio unitario, las pérdidas, que es el número de dietas sobrantes por costo unitario, y la ganancia, que son los ingresos menos las pérdidas. Nuestra hipótesis nula va a ser el número de pacientes finales no afectan significativamente las pérdidas del hospital. La alternativa va a ser que el número de pacientes finales afectan significativamente las pérdidas del hospital. Para pacientes iniciales tenemos que esto sigue una distribución empírica. Para el porcentaje de error tenemos que es una distribución uniforme. Todo esto se calculó de 400 datos históricos obtenidos en el último año del hospital. Para pacientes finales se sometieron los datos y se obtuvo una distribución, que los datos siguen una distribución normal con una media de 130 y una desviación estándar de 22. Los supuestos son que el número de pacientes iniciales tiene una distribución empírica proveniente de una probabilidad de demanda histórica. El porcentaje de error de pacientes tiene una distribución uniforme histórica con un mínimo de 10 y máximo de 30% de los pacientes. El número de pacientes finales tiene una distribución normal con una media de 130 y una desviación estándar de 22. A continuación, la simulación en Excel. Se tiene la tabla de costos y de precios, la tabla de la probabilidad de demanda y la tabla del número de dietas al día que va a comer cada paciente. Nuestros inputs con los tipos de variable discreta aleatoria y su distribución y los diferentes parámetros. Nuestros outputs, que van a ser los ingresos, las pérdidas y las ganancias, que van a ser nuestra variable de respuesta. Para el cálculo de pacientes iniciales, utilizar la función buscar randómico entre la tabla de demanda. Para el error de los pacientes vamos a utilizar la función aleatorio entre el mínimo 10 y el máximo 30. Y esto lo vamos a multiplicar para obtener el número de pacientes de acuerdo a los pacientes iniciales. Esto también lo vamos a redondear porque son pacientes. El número de pacientes finales lo vamos a tener de la normal inversa, que es la probabilidad aleatoria, entre la media y la desviación estándar. Y de igual manera lo redondeamos. Para el número de dietas preparadas vamos a sumar los pacientes iniciales más el número de pacientes error multiplicada por la probabilidad de estos pacientes de comer una dieta al día, de comer 2 dietas al día, de comer 3 dietas al día. Y todo esto lo vamos a sumar para obtener el total de dietas que debemos preparar.
y de igual manera lo hacemos redondeado. El número de dietas preparadas emergentes es el número de dietas que yo necesito preparar para cubrir con mi demanda, por lo cual es el máximo entre 0, el número de dietas vendidas y el número de menos el número de dietas preparadas. El número de dietas vendidas va a ser igual a mis dietas finales multiplicado por la probabilidad de que coman una dieta al día, la probabilidad de que se coman 2 dietas al día y la probabilidad de que los pacientes coman 3 dietas al día. Todo esto lo vamos a sumar y lo vamos a hacer redondeado. Las dietas sobrantes las vamos a calcular con la función máximo entre 0 y el número de dietas preparadas menos el número de dietas vendidas. Para calcular los ingresos se va a multiplicar las dietas vendidas por el precio de cada una. Las pérdidas van a ser las dietas sobrantes por el costo de producción de cada una. Y las ganancias las vamos a calcular con los ingresos menos las pérdidas. Seleccionamos todas las casillas, fijamos los datos y las vamos a correr hacia abajo para realizar la simulación. En este caso vamos a correr 1000 celdas. A continuación calculamos las medidas descriptivas para todas nuestras variables. Calculamos el número de datos que tenemos, calculamos la media con la función average, calculamos la mediana, se calcula la moda, la desviación estándar de la muestra, el mínimo, el valor máximo, se calcula el error estándar, que es la desviación estándar dividido para el número de datos, y se calcula el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar dividido para la media. Estas medidas descriptivas se calculan para todas nuestras variables. Colocamos títulos y damos formato al cuadro. A continuación vamos a realizar el análisis de sensibilidad. Para lo cual vamos a calcular el Z mínimo, el Z máximo y el Z de la mediana de cada una de nuestras variables. Esto lo hacemos con la función normalización. Seleccionamos todas las celdas que contienen los valores Z. Y para graficar el diagrama de tornado, seleccionamos los zetas calculados para nuestros inputs y para nuestros outputs. Nos vamos a la pestaña Insertar y ponemos columna en 2D. Y aquí así se obtiene el diagrama de tornado, con lo cual podemos observar que el factor que tiene mayor variación son los pacientes finales, ya que las columnas se extienden hacia la derecha y hacia la izquierda. A continuación vamos a realizar el histograma, para lo cual necesitamos calcular el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, la amplitud, que va a ser un redondeado entre el rango dividido para las clases,
y las clases que van a ser el redondeado de la raíz de nuestro número de datos. Realizamos una tabla que tenga las clases, los rangos y las frecuencias. Para los rangos vamos a empezar desde el número mínimo y a la siguiente celda se va a sumar la amplitud. Fijamos los datos y los vamos a calcular para las 32 clases. Para la frecuencia se va a utilizar la función frecuencia entre la matriz de pérdidas, que es nuestra variable de interés, y la matriz de rangos. Y se selecciona Control Alt Enter para poder tener así la frecuencia de cada dato. Se selecciona el rango en la frecuencia, se va a la pestaña Insertar y se elige un gráfico de columnas. En este gráfico, en el eje X debemos poner los datos de los rangos y en el eje Y van a ir los datos de las frecuencias. Y como podemos observar ahí, tenemos un mayor número de frecuencias sin pérdidas y un mayor número de datos donde vamos a obtener pérdidas. A continuación tenemos el uso de la herramienta RISC. En la pestaña de simulador de riesgos vamos a configurar nuestras entradas. En la opción supuesto de entrada damos en abrir distribución para obtener la tabla de distribución que tienen nuestros pacientes iniciales previamente seteada, como podemos visualizar en el gráfico. Luego vamos a la variable error en pacientes, que sigue una distribución uniforme con un mínimo de 10 y un máximo de 30. Seleccionamos y vamos a aceptar. Para la variable pacientes finales sigue una distribución normal, por lo cual seleccionaremos la media y la desviación estándar de 130 y 22 respectivamente. Finalmente configuraremos ingresos, pérdidas y ganancias como pronósticos de salida, ya que son nuestras variables de salida. Cuando damos la opción correr, esperamos que se hagan las 1000 corridas y luego vamos a herramientas analíticas. En análisis de tornado seleccionamos todas las variables que nos interesen. En este caso son nuestras entradas, que sería el costo de dieta, sería el precio de dieta, los pacientes iniciales, error en paciente, pacientes finales. Le damos formato a la tabla, dándole nombres reales de las variables que estamos interesados. Damos en OK. Esperamos las 1000 corridas y nos generará una pestaña llamada tornado, donde podemos ver al lado izquierdo una tabla, al lado derecho el gráfico de araña y el gráfico de tornado, que serán más adelante analizados a detalle. Análisis de sensibilidad. Una vez que logramos realizar el análisis con el RISC, obtuvimos la tabla de valores del gráfico de araña, en el cual nos vamos a enfocar en el rango de efectividad de los pacientes finales y del precio de la dieta. De tal forma podemos observar que estas dos variables presentan el mayor rango de efectividad. En el análisis gráfico de araña se observa que estos dos valores, pacientes finales y precios de dietas, tienen una relación lineal positiva entre las variables seleccionadas, es decir, que aumentan el valor del ingreso y se observa un incremento en la variación hasta alcanzar un máximo del 10%. Por lo tanto, se concluye que estas son nuestras variables de riesgo. Análisis de sensibilidad de tornado. Con respecto al gráfico de tornado, se determina que los pacientes finales producen la mayor variabilidad en el proceso, por lo que se debe implementar un plan de acción que permita homogeneizar esta variable y disminuir las pérdidas. Conclusiones. Según el análisis de sensibilidad realizado con el RISC y con el Excel sin ningún add-in, se determinó que la variable pacientes finales producen el mayor porcentaje de variación en el proceso, por lo cual el número de dietas que no se logran vender es un número alto. Se cuenta con suficiente información para rechazar la hipótesis nula y concluir que el número de pacientes finales influye significativamente en las pérdidas del Hospital General de Calderón. La simulación tipo Monte Carlo permitió determinar el factor más variable que influyó a que las pérdidas sean mayores.
durante un periodo de 1000 días nos ayudó a tomar decisiones de mejora enfocadas a la variable pacientes finales, teniendo la certeza de que se disminuirá la variación. Con esta metodología se puede obtener información cercana a la realidad, reduciendo los costos de preparación de las dietas de 1000 días que se hubiera requerido para obtener los mismos resultados. Recomendaciones. Para disminuir la variabilidad de los pacientes finales, se implementará un canal de comunicación directo entre los encargados de la alimentación en cada piso del hospital y el servicio de preparación de dietas, para que las actualizaciones lleguen de manera oportuna a cada área. Se debe sincronizar el sistema de ingreso de pacientes del hospital con el sistema del servicio de alimentación. Esto nos permitirá tener una actualización temprana del número de dietas y se puede disminuir el porcentaje de error de los pacientes, permitiendo que el ajuste de comida sea lo más cercano a la realidad y disminuir las dietas sobrantes. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo con respecto a nuestro proyecto.